mal, los principios se han perdido. Y como hijos de Dios, como cristianos, como temerosos de Dios, necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios para poder conducirnos de una manera recta y sabiamente durante este mundo. Tú que tienes tu familia, tú que eres soltero todavía, tú que no has conocido a Jesucristo, te invitamos a que escuches la palabra en esta noche y así tú puedas reaccionar y reflexionar en ella y que Dios pueda empezar a obrar en ti de una manera muy especial. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo que Dios te bendiga y te guíe cada día hacia el camino correcto. Dios te bendiga, espero que te goces. Luis Marroquín para servir. De Dios, que es el que puede provocar cambios en nuestra vida para nosotros poder agradar al Señor. Ya que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos ser buenos hijos delante de Dios, no podemos hacer las obras que Dios nos manda, no podemos seguir la palabra de Dios a como Dios quiere que la vivamos sin el Espíritu Santo. Pero con el Espíritu Santo nuestras vidas pueden ser transformadas hacia la voluntad del Señor. Por eso el tema ha sido transformados por el Espíritu Santo de Dios. Y todo aquel que ya ha sido transformado puede hacer la voluntad del Señor. Amén. Y si hay alguno que todavía no ha sido transformado, se siente que todavía no ha sido transformado porque por más que luche no puede hacer la voluntad de Dios, por más que se esfuerce siempre termina haciendo lo malo. Hay buena noticia, el Espíritu Santo está acá en esta noche y quiere ayudarte a transformarte totalmente y que haya un total convertimiento en tu vida para que puedas ser transformado en Él y hacer la voluntad de Él en todo momento. Aleluya. ¿Cuántos se gozan de lo que estamos acá, hermano? Amén. Porque Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado un consolador para que hagamos la voluntad de Él. Amén. Dios es grande. Y en esta noche vamos a hablar sobre el tema escuchando la voz de Dios. Todos como seres humanos, como hijos de Dios, estamos propensos a escuchar voces diariamente, cada instante, tanto voces negativas como voces positivas. Espiritualmente hablando, voces que vienen de las tinieblas, que quieren arrastrarnos a la condenación de este mundo, como la voz del Espíritu Santo de Dios que nos está hablando a que hagamos la voluntad de Dios para obtener la salvación para nuestras almas. Gloria sea al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a iniciar en este momento, hermano. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, verso 27. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a leer la palabra del Señor. Le vamos a dar gracias al Señor por este momento en que vamos a exponer su palabra y que sea de bendición para nuestra vida, hermano. Amén. Libro de Juan, capítulo 10, verso 27. Cuando lo haya encontrado, pueden responder con un amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Repítalo conmigo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Señor, te damos gracias en este momento, Padre. Permítanos, Señor, poder, Padre, que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón en esta hora y pueda obrar en nuestra vida, Señor, para que de ahora en adelante, Señor, podamos escuchar tu voz cerca nuestra, Padre, y así podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Aleluya. Puede tomar sus lugares, Señor. Amén. Vamos a Romanos 8:14 y nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Como veníamos hablando, muchas voces son las que vienen a nuestra vida diariamente, que son las que nos van a llevar y nos van a determinar la clase de persona que nosotros vamos a ser delante de Dios y delante de la sociedad. Entonces, para cada uno de nosotros, como conocedores de la palabra del Señor, es necesario el poder comprender cuál es la voz de nuestro Señor y cuál es la voz de nuestro adversario. Amén. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El que teme a Dios, el Espíritu de Dios está sobre su vida y lo va a guiar hacia toda verdad, que es del Espíritu Santo. Amén. Hubo un tiempo en mi vida en que vino una voz a mí y me dice: es tiempo que te vayas de la iglesia, que vayas a probar las cosas del mundo y después regreses para que valores lo que en verdad es la palabra de Dios para tu vida.
Y esa voz quedó en mi mente y estaba haciendo raíz en mi corazón. Digo, esta voz no me convence, esta voz no, yo siento que no me va a traer nada de bien. Y vengo yo delante del Señor y me arrodillo y digo, Señor, es tu voluntad de que yo me vaya al mundo a sufrir allá a todas las vanidades, a las adicciones, a los vicios, y después de un tiempo regresar y yo empezar a disfrutar de tu verdadera voluntad, de tu verdadera bendición. Y viene el Espíritu Santo de Dios y me dice, no es necesario, quédate aquí. Por eso es necesario escuchar la voz del Señor, hermano, amén. Pero tenemos que tener presente que donde nosotros la vamos a escuchar, en donde nosotros la queremos escuchar, amén. Porque muchas veces las voces negativas vienen a nuestra vida y queremos solo decirle, Señor, ¿es tu voluntad o no? Yo creo que es así, lo voy a hacer. No es así como nosotros vamos a comprender la voluntad del Señor o a escuchar la voz del Señor para nuestra vida. Una vez tuve problemas yo en la congregación, me desanimé de tal manera, hermano. Yo le digo, Señor, es necesario que yo me cambie de iglesia ahora. Y me doblo de rodillas, hermano, y le pido al Señor, le empiezo a clamar, Señor, es necesario que yo me cambie de congregación ya, porque yo considero que aquí yo ya no puedo funcionar. Y viene la voz del Señor y me dice, no te muevas, quédate ahí. Y yo digo, Señor, si tú lo mandas, yo lo hago. Y me quedé. Y la bendición de Dios fue más grande sobre mi vida. El problema de muchas veces de nosotros es que queremos escuchar la voz de Dios donde Dios no está. Y donde Dios no está, la voz de Dios tampoco va a estar. La dirección de Dios no va a estar. La voluntad no va a estar de Dios ahí. Y nos va a llevar a cometer decisiones equivocadas que en vez de bendecir nuestra vida la van a llevar a la maldición del mundo. Estamos hablando de cómo escuchar la voz de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para caminar en la verdadera voluntad de Dios? Estamos hablando que el Espíritu Santo tiene que estar en nuestra vida y escuchar la voz de Él sensiblemente. Alguien esta semana me decía, ¿cómo puedo yo hacer para poder reconocer si es la voz de Dios o no? Yo le digo, te doy un ejemplo. Si tú tienes 3 años de no hablar con una persona y de repente esta persona te llama por teléfono, tú le contestas y tú no reconoces su voz porque has dejado de hablar con Él. Así mismo pasa con la presencia del Señor. Cuando el cristiano ha abandonado la oración, cuando el cristiano ha abandonado el ayuno, cuando el cristiano ha abandonado la vigilia, hermano, todo momento, toda actividad espiritual se va alejando de la presencia del Señor y cada día le va siendo más difícil el poder reconocer la voz del Señor, hermano, amén. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Solamente porque ya alcanzamos un cargo, o porque ya estamos en determinado nivel, o porque ya me dieron un privilegio, yo me quedo estancado y yo ya siento que yo tengo el favor de Dios, el favor de los hermanos, y allá afuera en la calle todos dicen que soy un buen cristiano, y simplemente eso me basta. Pero es un error cuando la persona cae en esa situación y se queda ahí. Porque cada día nos enfrentamos a diferentes situaciones que vienen y nos rodean en nuestra vida, en los cuales nos impulsan a tomar decisiones. Y siempre las decisiones, nosotros sabemos bien que cuando no tomamos una decisión adecuada, nos va a llevar a sufrir. Cuando no tomamos una decisión que sea la que nos va a ayudar, nos va a llevar hacia un camino en el cual después nos vamos a arrepentir, pero va a ser demasiado tarde. Dios nos está mandando a que reconozcamos la voz de Él, pero que permanezcamos en lo que Él nos manda a hacer para poder escucharla. Aleluya. Yo le digo al Señor a principios de este año, Señor, yo siento que he tomado muchos riesgos innecesarios yendo a predicar a muchos lugares en los cuales la tentación se ha levantado y ha sido difícil para mí el poder soportarla y huir. Y digo, Señor, de ahora en adelante necesito que tu Espíritu Santo me dirija a dónde tengo que ir y a quién tengo que hablarle, porque yo no quiero apartarme de ti por mis malas decisiones.
como hijos del Señor, como conocedores de la palabra, amigo, hermano. Dios nos ha dado de su palabra, de este conocimiento, para que tengamos sabiduría en Él, en el cual Él siempre nos va a guiar hacia toda verdad por medio de su Espíritu Santo, dice la palabra. Pero viene el momento en el ser humano cuando entra la negligencia, entra el orgullo, cuando llega el momento en que él piensa de que él todo lo puede hacer y lo que él hace es lo correcto y lo que todo el mundo piensa es incorrecto. En la juventud se ve mucho eso, pero no solamente en la juventud, en las personas mayores también se ve que cometen muchas decisiones equivocadas. Pero ¿por qué es que todo el mundo a veces comete decisiones equivocadas? Por lo mismo, porque no se está humillando delante de Dios, ni está buscando la dirección de Dios para su vida, para que sea Dios el que lo bendiga, para que sea Dios el que lo lleve hacia un camino mejor cada día. Aleluya. Me pongo a meditar y digo, Señor, mi vida es buena, en mi vida hay bendición. Gracias por haberme hablado siempre lo que tengo que hacer. Aunque no siempre hacer lo que Dios quería para mi vida fue algo agradable para mí. Muchas veces tuve que de mala gana hacerlo. Muchas veces tuve que apartarme de algo que aparentemente era bueno para mí, pero Dios me estaba diciendo, no es bueno para ti. Pero después al tiempo yo pude comprender de que lo que Dios me había dicho era lo correcto, y pude alcanzar la bendición para mi vida. Gloria a Dios. Cada día nos encontramos en diferentes áreas, en diferentes lugares, en la escuela, trabajo, amigos, familia, y en un sinnúmero. Y aún muchas personas a nuestro alrededor que siempre van a querer influenciarnos hacia las cosas malas. Y también van a haber muchas personas que van a ser guiadas por el Espíritu Santo, que les van a dar consejos para que busquen lo mejor, lo correcto, la bendición de Dios para su vida. Y ahí Dios les va a estar hablando. Pero por el otro lado también el enemigo va a querer estar influyendo en su vida. Entonces, es ahí donde viene el reto de nosotros y poder decidir en qué camino queremos seguir. Si queremos escuchar la voz de Dios y recibir su bendición más adelante, o querer escuchar la voz del enemigo y llevar nuestra vida al sufrimiento. El enemigo viene y te pone tentación en la cual te dice, hazlo, no te preocupes, vas a disfrutar, nada va a pasar, Dios no te va a castigar. El diablo quiere engañar, quiere mentir, para que el corazón del ser humano se vaya engañando, se vaya metiendo en ese hoyo, hermano. Cuando menos sienta, no va a poder salir de ahí. Aunque le sirva al enemigo, el enemigo va a seguir siendo enemigo de sus vidas. Pero Dios, por otro lado, va a estar siempre llamándote, va a estar siempre queriendo conducirte hacia el camino correcto. Dios no te va a dejar. Solo va a quedar la decisión en tu vida si quieres hacer lo correcto o no quieres hacer lo correcto. Pero las consecuencias van a venir de todo lo que nosotros hagamos. Si decidimos hacer lo malo, aunque otros veamos que la gente no nos vea, pero si decidimos hacer lo malo, las consecuencias van a venir el día de mañana y nos van a afectar de una manera grande, el cual van a afectar la felicidad de nuestra vida. ¿Y qué persona en este mundo no quiere ser feliz? ¿Qué persona en este mundo no quiere alcanzar la bendición de Dios? Todo el mundo quiere hacerlo. A pesar de que anden en malos caminos o en buenos caminos, todo el mundo quiere alcanzar la bendición de Dios. Pero solamente el que se conduzca en la palabra del Señor, el que se deje guiar por el Espíritu Santo de Dios, va a poder alcanzar días buenos para su vida, va a poder alcanzar la bendición de Dios para él. Aleluya. De otra manera no se va a poder. Y como iglesia estamos llamados a esto, a buscar. El Señor Jesús decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Y acá leemos la palabra donde dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz, porque las ovejas están cerca del pastor todo el tiempo. El pastor las conoce, las ovejas conocen al pastor. El problema ahora en las iglesias, el problema de este mundo actual es que cada quien quiere caminar por su propio camino, cada quien quiere caminar bajo su propio pensamiento y no se pone a pensar de que está yendo en contra de la voluntad del Señor.
mundo. Porque todo camino que al hombre le parece recto es camino de muerte, dice la palabra. Aleluya. Por muy bien que el ser humano pueda pensar, por muy bien que el ser humano se pueda comportar, aunque sea un ejemplo para la comunidad, que sea un ejemplo, hermano, para todo el mundo, a la sociedad, nunca va a poder hacer lo suficientemente bueno para poder alcanzar la salvación de Dios. Por eso Él nos llama y que nos rindamos delante de Él para que nosotros hagamos su voluntad, hermano. Amén. Todos los que estamos acá, más de algún momento Dios nos ha hablado para poder hacer su voluntad. Es más, de algún momento Dios nos ha advertido que no vayamos por ese camino porque nos va a dañar. Pero ¿cuántos quizás no han escuchado esa voz y han caminado? Y después se han dado cuenta de que han golpeado mucho su vida, han sufrido mucho, amén. Y después regresan delante del Señor. Eso es lo que Dios quiere evitar en nuestras vidas como hijos de Él, porque Él nos ama. Él es un buen Padre para nosotros. Dios no quiere que nosotros suframos. Samuel estaba en la casa del Señor, pero él veía cuando Elí ministraba la palabra, él la escuchaba, a él le gustaba estar cerca. Y eso fue algo que a Dios le agradó de este muchacho, que había una sinceridad y tenía un deseo de hacer las cosas bien. Por eso viene Dios y le habla. Y Él le dice, heme aquí. Como cada uno de los que estamos acá queremos escuchar la voz de Dios, amén. ¿Quién es la persona que no va a pasar por problemas en este mundo o por circunstancias difíciles? ¿Y qué es lo que más nosotros queremos en esos momentos? Poder tomar la decisión correcta que agrade a Dios primeramente y que vaya a traer bendición a nuestra vida. Pero muchas veces nuestro deseo es bueno, nuestro anhelo es bueno, nuestros sueños son buenos, nuestros objetivos son buenos, todo es bueno, pero no estamos haciendo lo más importante, que es acercarnos y vivir en la palabra del Señor para poder escuchar su voz y ser dirigidos por Él. Aleluya. Gloria a Dios. El que es dirigido por la voz del Espíritu Santo no solamente la escucha, sino que la pone en práctica. Es ahí donde viene la diferencia del creyente. Es ahí donde viene la diferencia del conocedor de la palabra de Dios. Es ahí donde viene la diferencia del verdadero hijo de Dios y del no hijo de Dios. Porque el que conoce la palabra de Dios y es guiado por la voz del Espíritu Santo, practica y pone en obra lo que la palabra de Dios lo manda para que venga y sea de bendición para su vida. Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podemos decir nosotros, pero si la palabra del Señor dice así, ¿por qué todo no me ha salido bien entonces lo que yo he emprendido? Tengo 15 años en el Evangelio, tengo 10, tengo 5 años, tengo 1 año, tengo 2 meses, pero ¿por qué todo lo que yo he emprendido quizás no me ha salido tan bien como la palabra del Señor lo dice acá? Quizás no hemos estado escuchando correctamente bien lo que Dios quiere para nuestra vida, o muchas veces la hemos escuchado, pero la hemos hecho a un lado porque parece que no mucho nos conviene en nuestro diario vivir, no mucho nos conviene en nuestra sociedad, con los amigos que nos rodeamos, con nuestra familia. La voz de Dios como que no mucho influye en ese aspecto, porque me va a llevar a tener enemistad con alguien, me va a llevar a alejarme de alguien que yo quiero estar. Por eso muchas veces la voz de Dios la vamos dejando por un lado y no permitimos que sea Él el que nos dirija a su bendición. Y nos olvidamos que todo lo que nos rodea por un poquito de tiempo va a estar y después se va a ir. Aleluya. Pero Dios va a estar con nosotros siempre, en esta vida y en la venidera. Gloria a Dios. No podemos conocer la voz de Dios si no la conocemos bien. ¿Cómo vamos a conocer la voz de Dios? ¿Cómo vamos a saber cuándo Dios nos está hablando a nosotros o cuándo Dios no nos está hablando? Dios habló a su pueblo a través de su palabra. Pongámonos de pie, hermanos, démosle gracias al Señor. Demos una oración y digámosle, Señor, ayúdame a poder escuchar